Pero no escuchamos a nadie criticar la pensión de los policías y militares que también tienen derecho. Pero ahí yo diría que es cédula viva. ¿Por qué? Porque la aprobación de la ley de la pensión de policías y militares, ¿qué dice? Que se aprueba el 100% de la remuneración como activo y de acuerdo a su grado. Es decir, el máximo grado, ¿no?, que es el comandante general, tiene 12.000 soles en actividad. Y cuando pasa al cese o le baja a la pensión, mantiene sus 12.000. El que sigue 10.000, 8.000. Que sería lo ideal, también para los maestros. Miren, los militares en su ley que han sacado, ya definieron que el pago de la pensión para policías y militares va a ser en 3 partes, a partir de 2027. En enero la primera parte, en julio la segunda parte y en diciembre la tercera parte. ¿No? En 3 partes. O sea, ya están acelerando. Nosotros no podemos quedar. Tenemos también que avanzar en ese sentido. Algo muy peligroso. Que el proyecto que la señora Flor Pablo plantea, ella plantea la creación de un fondo especial. Y si ese fondo especial lo analizamos fríamente, prácticamente es una AFP. Entonces, y ahora hay otro congresista que es pensionista incluso del Congreso, pero parece que se olvida de que es pensionista del Congreso del Estado, ya presentó un proyecto de ley que pide la creación de un fondo especial para el pago de las pensiones de los maestros. ¿Y en qué consiste ese fondo? El fondo consiste en desligar al Estado de su responsabilidad de nivelar la pensión, y dice ese fondo, deben nivelar las pensiones que ya tienen los profesores, que se mantengan como están sus pensiones, solamente nivelar lo que le corresponde. Pero ese fondo es algo así como decir el FONAP, ¿no? Lo crea un gobierno, funciona en un determinado momento y luego desaparece y todos vuelven a su estado anterior. Entonces miren todos los contrabandos que están generando para degenerar la ley. Ahora corresponde al Ejecutivo dentro de los 90 días reglamentar, y tiene plazo hasta el 15 de julio de este año, es decir, antes que termine la gestión. El día de ayer, con todos los maestros de las diferentes organizaciones, nos hemos ido al Ministerio de Educación a plantear ser parte de esa mesa de trabajo para proponer las propuestas del Magisterio Cesante y Jubilado para la reglamentación de la Ley 32.581 de las pensiones dignas. Porque hay que estar vigilantes. Miren, y aquí una precisión. Nosotros hemos tenido el cuidado de buscar una alternativa que nivele la pensión de la ONP, AFP y 2530 al equivalente del RIT de la primera escala, que vale ¿cuánto? 3.500, ¿no? Y aquí una diferencia. Necesitamos 5.000 millones de soles para cubrir esa nivelación. Pero también una aclaración muy buena también que me hicieron ver. Profesor, los cesantes y jubilados que están en la AFP, que reciben 180, 500 soles, los que están en la ONP, que reciben 415 a 893, y los que están en la 2530, de 800 a 1100, no están pidiendo que le den todo, los 3.500, sino lo que va a nivelar es la diferencia, ¿cierto? Si tiene 180, la diferencia de 180 para llegar a 3.500. Tiene 500, la diferencia. Porque por ahí lo venden como que van a entregar la nivelación, los 3.500 para todos. Y no, en la práctica no es todo, solamente es una parte que va a nivelar de lo que ya tienen, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Y lo otro es también algo muy peligroso, que el proyecto que la señora Flor Pablo plantea, ella plantea la creación de un fondo especial. Y si ese fondo especial lo analizamos fríamente, prácticamente es una AFP. Entonces,
Y ahora hay otro congresista que es pensionista incluso del Congreso, pero parece que se olvida de que es pensionista del Congreso del Estado. Ya presentó un proyecto de ley que pide la creación de un fondo especial para el pago de las pensiones de los maestros. ¿Y en qué consiste ese fondo? El fondo consiste en desligar al Estado de su responsabilidad de nivelar la pensión, y dice ese fondo, deben nivelar las pensiones que ya tienen los profesores, que se mantengan como están sus pensiones, solamente nivelar lo que le corresponde. Pero ese fondo es algo así como decía el FONAP, ¿no? Lo crea un gobierno, funciona un determinado momento y luego desaparece y todos vuelven a su estado anterior. Entonces miren todos los contrabandos que están generando para degenerar la ley. Entonces, ahí vemos ahora por qué algunas organizaciones que estuvieron en contra ahora quieren aparecer como los salvadores y los pioneros, ¿no? ¿Y de quién me estoy refiriendo? Y no estoy inventando, del sur, que dijo, no, ley muerta, ley sin presupuesto, ¿no? ¿Y qué cosa estaba diciendo ahí? Estaba generando desánimo, ¿no? Y coincidiendo con las opiniones de la bancada que está en contra de la liberación de pensiones de los maestros, ¿no? Ahí hay otro organismo de los militantes del SUTE que han formado otro organismo, ¿no? Que se hacen llamar maestros cesantes, pero que son parte de lo mismo y trabajan con la congresista Flor Pablo. Entonces, ahí vemos que ellos han querido ponerse arriba, pero para deteriorar nuestra ley, porque ellos planteaban en su propuesta que la pensión debe ser proporcional a la escala. Y en decir proporcional, ¿qué monto hablamos? ¿Hablamos de algún monto? El empleador nunca va a pensar en dar lo máximo, siempre pensará en dar lo mínimo, ¿o no? ¿No? Y el primer dictamen que se aprobó en economía, recordemos, fue que la pensión sea proporcional a la escala y que incorpore a todos los pensionistas del país. En eso estábamos de acuerdo, porque pero no escuchamos a nadie criticar la pensión de los policías y militares, que también tienen derecho. Pero ahí yo diría que es cédula viva. ¿Por qué? Porque la aprobación de la ley de la pensión de policías y militares, ¿qué dice? Que se aprueba el 100% de la remuneración como activo y de acuerdo a su grado. Es decir, el máximo grado, ¿no?, que es el comandante general, tiene 12.000 soles en actividad. Y cuando pasa al cese o de baja a la pensión, mantiene sus 12.000. El que sigue 10.000, 8.000. Que sería lo ideal, también para los maestros. Pero yo creo que hemos dado un primer paso. Un primer paso de poner en la agenda y que seguía otros pasos más de hacerlo como se ha hecho en los policías y militares. Ya el próximo paso era ya lograr que sea pues de acuerdo a las escalas de los maestros, ¿no?, y al tiempo de servicio. Entonces ahora estamos trabajando las propuestas del proyecto de reglamento. Aquí ustedes también van a llegar la propuesta de reglamento. Aquí yo comprometo a los compañeros directivos de Arsique que también trabajen con los maestros aquí y nos hagan llegar la propuesta de reglamento para consolidar con todas las organizaciones, y ese consolidado enviar al Ejecutivo, y acá está nuestra propuesta. Cuando nos reunamos ahora con economía, nos reunamos con educación y nos reunamos con el Ejecutivo del presidente, no venimos con las manos vacías. Acá está nuestra propuesta. Si los militares han definido ya, miren, los militares en su ley que han sacado, ya definieron que el pago de la pensión para policías y militares va a ser en 3 partes, a partir de 2027. En enero la primera parte, en julio la segunda parte y en diciembre la tercera parte, ¿no? En 3 partes. O sea, ya están acelerando.
nosotros no podemos quedarnos. Tenemos también que avanzar en ese sentido.